Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con la clase de hemorragia uterina normal. Recuerden que la hemorragia uterina normal es un signo, así que lo que vamos a buscar es el diagnóstico etiológico. Vamos a buscar la causa de esa hemorragia uterina anormal, ¿ya? Pero para hablar de hemorragia uterina anormal, tenemos que conocer lo que es un sangrado normal. Y para conocer un sangrado normal, tenemos que recordar la fisiología del eje hormonal femenino. ¿Por qué? Porque el sangrado, que es acá la fase uterina, esto que están viendo acá es la fase del útero, el ciclo uterino, este de acá es el ciclo ovárico hormonal, este de acá es el ciclo ovárico del folículo, este de acá es el ciclo hipofisiario. Entonces, este eje está alineado de tal forma que el ciclo uterino que me va a dar la hemorragia o el sangrado, en este caso se llama menorrea. La menorrea es el sangrado mensual o la catamenia que tienen todas las chicas, la menstruación. Es el reflejo de que todo el sistema arriba esté funcionando bien. ¿Correcto? Entonces, vamos a conversar cómo el eje empieza desde arriba. Recuerden, todo arranca en el hipotálamo, en el núcleo arcuato. Este núcleo recibe estimulación por la noradrenalina, correcto, la dopamina la inhibe, la prolactina la inhibe, y así otros neurotransmisores son inhibidores, de tal forma que este arcuato empieza a liberar GnRH en pulsos. Esta pulsatilidad genera que la hipófisis libere FSH y LH. En condiciones fisiológicas, la pulsación de GnRH favorece la liberación de FSH por encima de la LH, de tal forma que la relación FSH-LH es mayor a 2. Por otro lado, el tiempo de vida media del FSH es mayor que el LH, así que como ves en el dibujo, claramente la LH es menos en concentración que la FSH. ¿Ya? Así que esto viene a ser la parte de la pulsatilidad a nivel central. Este FSH, que es la que se dosa para ver el ciclo folicular, ya que la LH prácticamente es indetectable, entonces este FSH al inicio aumenta porque hay poca inhibina del ovario. Entonces, como hay pocos folículos, esta empieza su fase de reclutamiento. ¿Ya? Y como ven acá, empiezan a reclutarse. Estos son los folículos en sus diversos estadios. Recuerden que este es el folículo primordial, este es el primario, este es el secundario preantral y este es el terciario o grafiano o antral, pues, ¿no es cierto? Maduro. Entonces vamos a conversar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, recuerden, por la clase que hicimos de menopausia, alrededor de la séptima semana de vida hay 7 millones de células primordiales, de ovogonias, células germinales, y al momento del nacimiento esos 7 millones bajaron a 2 millones porque no pudieron volverse folículos primordiales. ¿Qué es un folículo primordial? Básicamente es una célula germinal rodeada de una capa simple de granulosa, ¿no? De estropo. Luego dijimos que a lo largo de la niñez hasta la pubertad, estos desarrollaban, estos primordiales, varios de ellos en folículos primarios, ¿no? Primarios, de tal forma que quedan más o menos 400.000 folículos primarios para la pubertad y se llaman primarios porque ya tienen una multicapa de granulosa y alrededor del ovocito se ha generado la zona pelúcida. Este desarrollo es independiente de FSH. En la fase de reclutamiento, lo que hace el FSH es reclutar a estos primarios e inducirlos a volverse folículos secundarios. Y se llaman secundarios porque ya reaccionan a la FSH y por ende producen estrógeno. ¿Ya? Estrógeno. También se produce inhibina, se producen prostaglandinas y hormona antimülleriana. Toda esa producción de la granulosa se acumula en estas pequeñas lagunillas, corpúsculos de Kalexner, que a medida que van agrupándose se pueden formar en un antro. Antes de eso se llaman folículos secundarios, porque responden a FSH, preantrales, porque no formaron el antro. Y acá pueden ver un pequeño esbozo de teca interna. En cambio, los folículos grafianos, estos ya tienen un antro establecido
tiene la corona radiada alrededor del ovocito, todavía estamos en ovocito primario, tienen acá el cúmulo óforo o la colina germinativa y tienen acá toda la granulosa y su teca interna bien desarrollada. Inclusive ya aparece la teca externa, que es de protección. Entonces, este es el folículo final grafiano que va a ovular. Todo esto ocurre en este periodo folicular. ¿Ya? Entonces, la fase de reclutamiento es al inicio para folículos, formar folículos secundarios, y a medida que estos producen estrógeno, miren acá, el estrógeno va subiendo, por lo tanto el FSH va bajando. Pero hay un punto del estradiol alrededor de los 400 picogramos, puedes leer por ahí 300, es un rango, entonces yo les digo, de 200 a 400 picogramos empieza a cambiar el feedback. El FSH, feedback negativo, estaba viendo, empieza a cambiar su feedback a feedback positivo. Y esta muesca que ven acá es el cambio de estrógeno a feedback positivo. Este estrógeno, cuando llega de 600 a más picogramos, desencadena la liberación de LH en un pulso de LH, ¿correcto? Y este LH es responsable de la ovulación. Pero ¿quién fue responsable de la liberación de LH? El estradiol. Así que acá vamos a apuntar unos tiempos. El estradiol ocurre 36 horas antes de la ovulación, mientras que la LH ocurre 12 a 24 horas antes de la ovulación. ¿Ya? La LH tiene tres funciones. Aumenta la presión dentro del antro intracanalicular, destruye la granulosa, eso se conoce como genera el estigma ovari, y finalmente completa la meiosis 1 para que pase a meiosis 2. ¿Ya? Entonces la LH, para poder ovular, ha hecho tres cosas. Primero, aumenta la presión intracanalicular. Dos, destruye la granulosa que está hacia el peritoneo. Recuerden que este folículo está hacia la corteza del ovario y hay una cara que da hacia el peritoneo. Entonces esa parte se empieza a degradar y eso se conoce como el estigma ovulatorio o estigma ovárico. Y finalmente completa la meiosis de 1, pasa a meiosis 2. Esa es la función de la LH. Respecto de la ovulación. Y la siguiente función de la LH, como pueden ver acá, es la luteinización. ¿Qué es la luteinización? Vamos a ver acá. La luteinización es cuando cambia el aparato enzimático de la granulosa y de la teca interna y favorece la producción de progesterona. Por eso el cuerpo lúteo se llama lúteo porque es amarillo, ya que consume más colesterol y también produce más colesterol. Y este colesterol se transforma en progesterona. También estrógenos, pero más en progesterona. No olviden que los estrógenos se forman de la aromatización de los andrógenos. Entonces todos los andrógenos que se forman se aromatizan en estrógenos, pero la sobreproducción que hay genera al final un acúmulo de progestágenos, que es un paso anterior a los andrógenos. Y por eso tenemos el famoso cuerpo lúteo, de ese color. ¿Ya? La progesterona empieza a aumentar de 2 picogramos a 8 alrededor del día 21. En verdad tienen que preguntarles 7 días antes de la menstruación. 7 días antes ocurre el pico. Acá sería el día 21, está un poco movido. ¿Ya? Muy bien, entonces esa sería la función de la LH respecto al cuerpo lúteo. ¿Ya? Luteiniza las células de la granulosa y la teca interna sobre todo. Pero este cuerpo lúteo, en ausencia de una hormona que todos conocemos, bueno, que no es la LH, pues, ¿no? Sino tiene que ser la beta-HCG. Sin la beta-HCG no puede mantenerse. Entonces, este cuerpo lúteo tiene un tiempo contado de 14 días más o menos 36 horas y degenera en lo que conocemos como el cuerpo albicans. Por eso, a medida que van atrofiándose las células, la caída de las hormonas va haciéndose más agudo y cuando ya no hay suficiente aparato enzimático, hay una caída tórpida de las hormonas. Esto ocurre más o menos 3 días antes de la menstruación. Esta caída tórpida de hormonas aumenta las prostaglandinas, ¿ya? Y las prostaglandinas son las responsables de la menstruación, ¿ya? Entonces, antes de eso hay que recordar lo que ocurre en el útero, ¿ya? Para hablar de menstruación. Pues venimos acá. El útero, el ciclo uterino, como les digo, es el único que se puede ver objetivamente en toda mujer
Así que es el signo principal de que si está o no está teniendo problemas de hemorragia uterina normal. Entonces recuerden, la primera fase, los primeros 7 días como máximo, aunque el usual es de 3 a 5 días, eso es lo normal, pero el tope es 7. Ocurre la menstruación, ¿no? Que también le llaman menorrea, sangrado menstrual. Luego viene toda esta fase donde el endometrio prolifera, esa es la fase proliferativa, la fase folicular o la fase estrogénica, ¿no? Del estradiol ovárico. Y finalmente tienes la última fase, que es la fase no proliferativa, sino que la progesterona lo vuelve secretora, se llama fase lútea o fase de la progesterona. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Este endometrio de acá, recuerden que es una monocapa cilíndrica simple, pero tortuosa formando glándulas, que descansa sobre un estroma. ¿Ya? Este endometrio se divide en un endometrio basal, que tiene las células basales y las arteriolas rectas, y un endometrio funcional, que es el que va creciendo, que tiene las arteriolas espirales. ¿Ya? Entonces, ¿quién desarrolla al endometrio? El estrógeno. El estrógeno hace que el endometrio basal prolifere y se forme endometrio funcional, este de acá, ¿correcto? Pero ¿quién detiene el crecimiento de esto para que no se genere una hiperplasia endometrial? La progesterona. La progesterona detiene el crecimiento y empieza a madurar al endometrio. De esa forma, este endometrio empieza a producir más glucógeno. Eso es la maduración. Y además, las arterias se empiezan a volver tortuosas o espirales. Y este estroma se empieza a reblandecer. Eso se llama desidualizar. De tal forma que este endometrio está listo para la implantación. Ahora, si caen las hormonas, se liberan prostaglandinas y estas prostaglandinas generan un vasoespasmo de las arteriolas espirales. Y ese vasoespasmo va a generar ¿qué? Necrosis. Y esa necrosis va a ser el resultado final de la menstruación. La necrosis del endometrio funcional. No se olviden que producto de este sangrado y también producto de las prostaglandinas, el miometrio se va a contraer. Y eso explica por qué el síndrome premenstrual tiene dolores tipo cólico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa forma hemos hecho un breve repaso del eje hormonal femenino y eso nos va a ayudar a entender mejor la hemorragia uterina normal. Antes de concluir, un pequeño repaso sobre la evolución de los genitales internos. No lo olviden que los conductos de Müller o paramesonéfricos son los que van a dar la trompa, el útero, el cérvix y van a dar la parte superior de la vagina. En el embrión corresponde a los 2/3 superiores, ya que el tercio inferior viene del seno urogenital, pero la inducción de Müller sobre el seno urogenital hace que este seno urogenital desarrolle la placa vaginal. Y esta placa vaginal empuja toda la vagina hacia arriba y queda al final 1/5 de Müller y 4/5 del seno urogenital. O en algunos lugares vas a leer 1/3 del Müller y 2/3 del seno urogenital, de la vagina desarrollada. No olviden que como es una placa, tiene que proliferar. Por eso la placa que es sólida tiene que licuarse por dentro, ¿no? Tiene que canalizarse. De esa forma, cuando hay errores en el desarrollo de la vagina, suelen haber tabiques transversales o el himen imperforado. En cambio, en el útero, como tienen que fusionarse las trompas, los Müller, como tienen que fusionarse los Müller, entonces suele haber acá tabiques verticales. ¿Ya? Bueno, pues ese era el pequeño repaso de embriología. Ahora sí vámonos de lleno a nuestra clase de hemorragia uterina normal. ¿Ya? Lo primero que deben recordar es que el ciclo normal en una mujer, al menos en nuestro grupo etario, es de 28 días más menos 7. Esa es la ciclicidad. Con un periodo de la menstruación debe durar alrededor de 3 a 5 días en la mayoría, siendo lo máximo 7 días. Por eso, cuando ustedes resuman la hemorragia uterina normal, lo primero que tienen que estudiar es cómo sería un ciclo normal. ¿Ya? Así que les digo, acá está en mililitros el sangrado, acá están los días. Entonces, arrancamos en 5 mililitros a 80 mililitros, ¿no es cierto?
del día 1 al día 7 como máximo. Y el periodo es cada 28 más menos 7. O sea, el máximo tiempo es 35 y el menor tiempo es 21. ¿Correcto? Eso es lo normal. Entonces, toda regla que ocurre entre un día hasta 7 días de 5 a 80 mililitros con una periodicidad de 21 a 35, eso es un ciclo normal. ¿Cómo se llama un ciclo normal, Doc? No, porque es mensual, A, porque el sangrado está dentro de los 7 días. ¿Está bien? Vamos ahora a enfermar este patrón, ¿ya? Si sangra menos de 5 mililitros, eso se llama hipo. Meno, porque es mensual, rea, porque está dentro de los 7 días. Si sangra más de 80, hipermenorrea. ¿Correcto? Si se pasa de los 7 días, pero es cíclico, se llama menorragia. Ragia es el sufijo de haber salido de los 7 días. Si regla en cualquier momento que no le corresponde, ya no es cíclico, se llama metro, porque no es mensual. Y ragia, porque salió de los 7 días. Y finalmente, si sangra mucho, muy frecuente, menos de 21 días, eso quiere decir que va a sangrar varias veces al año. Poli. Como es mensual, meno. Y como se supone que está dentro de los 7 días, porque en ningún momento me dice que se prolonga, polimenorrea. Y si sangra más allá de 45 días, se demora mucho, oligomenorrea. Así que claramente ahí ven los patrones. Y el último, si no regla, será amenorrea. Amenorrea. Entonces, chicos, los patrones anormales del ciclo son hipomenorrea, hipermenorrea, amenorrea, menorragia, metrorragia, polimenorrea y oligomenorrea. Todo esto es nomenclatura antigua, pero es lo que nos pregunta. Lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a la nomenclatura de la FIGO, ¿ya? Entonces la FIGO dijo, esto es un poco complejo, así que lo vamos a sintetizar. Se va a entender como hemorragia uterina masiva o pesada, tanto a la hipermenorrea como a la menorragia. La hipermenorrea, más de 80 mililitros, y la menorragia se llamarán hemorragia uterina normal, masiva o pesada. Y eso obedece básicamente a dos causas. O es un problema orgánico o es un problema de coagulopatía. ¿Correcto? O bien es orgánico o bien es coagulopatía. ¿Ya? ¿Cuál nos han preguntado en hipermenorreas? Nos han preguntado la T de cobre, causa hipermenorrea. Las pastillas anticoagulantes causan hipermenorrea. Los miomas intramurales causan hipermenorrea. ¿Y qué nos han preguntado de menorragia? Las hiperplasias endometriales en los SOPs crónicos. ¿Ya? Luego, hemorragia intermenstrual es el nombre que le dan a la metrorragia. La metrorragia ahora se conoce como hemorragia intermenstrual. Y esto siempre supone una causa orgánica que deben descartar. Siempre supone una causa orgánica a descartar. Muy bien, la HUA ovulatoria es la que siempre se conocía como irregular, básicamente se refieren a la oligomenorrea. La oligomenorrea es el patrón irregular que siempre se ha caracterizado por ciclos lentos, más de 35 días, y le llaman ovulatoria porque la falla está en la fase folicular. Esta fase de acá, que no es constante, es la que da la ritmicidad, porque la fase lútea sí es constante de 14 días. Entonces, si una chica no ovula, no tiene esta fase lútea y sus ciclos dependen de toda la fase folicular. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente asociada a la ovulación en la edad fértil? SOP. Por eso las HUA ovulatorias irregulares u oligomenorreas más asociadas son por SOP. Recuerden que es el signo inicial del SOP, que ya vimos. Amenorrea, ya lo expliqué en otra diapo, la chica que no regla. Hay amenorrea primarias y secundarias, ¿no? Hipomenorrea se conserva menos de 5 mililitros y esto se asocia
al uso de progesterona crónica. Habíamos visto hace un rato en los anticonceptivos, los gestágenos dados en implante, dados en ampolla por muchos años pueden causar amenorreas, hipomenorreas. Acá también está el síndrome de Asherman, que destruye el endometrio, y también estaría la estenosis cervical. Y en polimenorreas, ciclos menos de 21 días, también respeta el término la FIGO, y eso se asocia a patología orgánica de ovario. Recomendar siempre estudiar ovario cada vez que dan polimenorrea, y la causa más probable es un endometrioma de una endometriosis. Un endometrioma de una endometriosis. Muy bien, entonces con eso hemos terminado la primera parte de HUA, que básicamente son el repaso de la fisiología, los aspectos generales de los tipos de sangrado y luego la nomenclatura FIGO actual de los tipos de sangrado. Ya, en el siguiente video les explicaré el algoritmo diagnóstico y el tratamiento de los sangrados. Muy bien.